Piezas gigantes para gigantes del tablero. Estas piezas fueron talladas en el Levante español en madera. Anatoly Karpov y Garry Kasparov fueron tallados en fuego, en el fuego de la pasión del ajedrez, durante una infancia muy dura en ambos casos. Después protagonizaron la mayor rivalidad en la historia del deporte, no solo del ajedrez, en todo el deporte. Entre sus múltiples e históricos e inolvidables duelos, quizá el más emocionante de todos es el que disputaron en Sevilla, 1987. Terminó empatado a 12 puntos después de 24 partidas. Hoy he seleccionado para analizar con ustedes la octava, que ganó Kasparov. No porque sea especialmente espectacular por la brillantez de los sacrificios y de las combinaciones, sino por un profundo trabajo estratégico de Kasparov y, por supuesto, por una buena defensa de Karpov. Kasparov tenía las piezas blancas y empezó la partida con la apertura inglesa, es decir, C4. Karpov contestó con E5, caballo C3, C6, G3 para sacar el alfil por la gran diagonal. Eso se le llama sacar el alfil por fianchetto, es una palabra italiana. Karpov toma aquí una decisión importante, C5. Las negras lo que quieren es impedir a toda costa que las blancas rompan el centro en la casilla D4, pero para ello pagan un precio muy caro, porque se debilitan de forma decisiva y permanente la casilla D5. Precisamente sobre el control de esa casilla va a girar el resto de la partida. Incluso en las fases de la partida en las que hay un cierto aburrimiento porque parece que no pasa nada, fíjense en que Kasparov nunca pierde de vista el control de la casilla D5. Eso va a ser determinante. Siguieron con alfil G2, caballo C6, y la siguiente jugada de Kasparov también es muy importante. A3, aparentemente incomprensible o muy pasiva, está llena de lógica. La idea es bastante profunda. Fíjense en que el alfil de G2 apunta hacia el peón que está ahora en B7, concretamente hacia la casilla B7. Y en que si se abriera la columna B, a base de B4 y tomar después en C5, la torre que ahora está en A1 se trasladaría a B1 y ahí, en su acción sobre B7, coincidiría con la del alfil en G2. Karpov no hace mucho caso, juega G6, y Kasparov entrega un peón en B4 que Karpov no acepta, porque no le resultará difícil comprobar que después de la doble captura en B4 seguiría dama A4 jaque, las blancas recuperan ese peón en la casilla C6 y además el peón que ahora está en A7 quedaría muy debilitado y aislado. Por eso Karpov sigue sin hacer caso y juega alfil G7. Torre B1, caballo G7, E3, enroque, D3, torre B8, ambos bandos completan el desarrollo. Y aquí Kasparov toma ya una decisión importante. En vista de que las negras han consolidado bien su defensa tanto en el centro como en el flanco de dama, en lugar de abrir la columna B, opta por ganar espacio con B5, echando a ese caballo de C6, desplazándolo a una casilla marginal, a A5. Después completa su desarrollo, que lógicamente incluye el enroque. Acuérdense de que al rey hay que tenerlo siempre a salvo. Y ahora toma otra decisión importante, que es E4. Aparentemente esa jugada tiene un grave inconveniente, que es que debilita de forma decisiva la casilla D4. Sin embargo, si comparan ustedes las casillas D5 y D4, verán una enorme diferencia a favor de las blancas. Mientras los caballos negros están muy lejos de los caminos que van hacia D4, por el contrario, los caballos blancos van a coordinar su acción con el alfil de G2 para controlar la casilla D5. Esa es la diferencia. Ambas casillas son débiles, pero una puede ocuparse fácilmente y la otra no. Aquí Karpov comete una imprecisión. Juega rey H8, una jugada profiláctica para cuando luego se abra la posición, de forma que el rey no quede expuesto en la diagonal que va de G8 a A2. Pero, dado lo que después hace Kasparov, seguramente hubiera sido más preciso jugar H6 en esta posición, de forma que se evite el acceso del alfil a G5. Ahora comprenderán ustedes por qué ese detalle era importante. Kasparov contestó con dama C1 y a F5
jugó alfil G5 clavando el caballo. Las negras lo desclavan con dama E8. Kasparov toma en E7 y a continuación toma en F5. Las negras no deben tomar con el peón de G6 porque entonces seguiría F4 y el peón de F5 quedaría debilitado y fijado en esa casilla. Por lo tanto, toman con el alfil de F5, en F5. Y fíjense que hemos llegado a una clarividencia en el análisis de la posición. Ahora todo está mucho más claro, porque las negras no tienen solamente una casilla débil en D5, sino también otra en E4. A raíz de eso, alrededor de esas dos casillas es donde va a girar el resto de la partida. Además, Kasparov ha hecho un trabajo de artesanía estratégica, porque ha eliminado el caballo que defendía la casilla D5, el que estaba en E7, ha desplazado al otro caballo muy lejos de los caminos que van a D5, con lo cual no puede intervenir en la defensa, y además tiene sus piezas bastante bien dispuestas para la coordinación general. Lo primero es, por supuesto, colocar el caballo en D5, atacando la dama, dama D7, dama D2, y ahora Karpov comete otra pequeña imprecisión. Muchas veces las partidas de grandes maestros se deciden porque uno es capaz de ir acumulando pequeñas ventajas aprovechándose de los pequeños errores que comete su adversario. Eso ocurre en esta partida, pero claro, eso es muy fácil de decir después, cuando uno ha visto lo que pasa en la partida, no en el momento. Karpov opta por caballo A5, en lugar de llevar ese caballo al flanco de rey vía D8, F7. Karpov toma esa decisión porque quiere evitar que las blancas abran el flanco de dama, concretamente la columna A, con el avance A4, A5 y luego tomen en B6 y penetren con sus torres vía A1. Pero quizá era más importante activar las piezas negras en el flanco de rey, con caballo D8, caballo F7, después alfil H6, caballo G5 y caballo H3. Ese plan era mucho más activo que el que elige Karpov. Ya saben que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Kasparov se dedica simplemente a maniobrar con sus piezas, a buscar a cada una de ellas la mejor ubicación antes de que llegue el momento decisivo. Por otra parte, recuerden que el reloj suele jugar un papel muy importante en las partidas de ajedrez. En este torneo, la velocidad era 40 jugadas en 2 horas y media. Y estamos ahora alrededor de la 25. Kasparov lo que quiere es evitar los apuros de tiempo, pasar el control de la jugada 40 sin grandes problemas en la posición, de forma que toma las decisiones importantes con más tiempo. Las negras, como ven, adoptan una actitud bastante pasiva, solamente mejoran de diagonal el alfil de casillas negras, lo colocan en H6, pero tampoco es una gran mejoría. Esto de hacer jugadas de espera, al mismo tiempo es una de las virtudes que distingue a los grandes jugadores, porque las jugadas de espera, como todo, se pueden hacer bien o mal, y si uno se relaja en exceso puede cometer un error también en ese momento. Después de unas cuantas maniobras sin mucho sentido, Kasparov decide cambiar la colocación de las piezas que bloquean las dos casillas centrales, D5 y E4, y opta por colocar a su alfil en D5. A uno de los caballos en E4, y a continuación ya en la jugada 38 por fin ha visto claro cuál va a ser su plan. Coloca su caballo en C3, cambia el alfil a E4, traslada el caballo nuevamente a D5 y coloca el otro en G2 para apoyar la ruptura decisiva. Fíjense en que las blancas tienen ya todo dispuesto, las piezas están en las mejores casillas posibles, por el contrario el caballo negro de A5 está completamente fuera de juego. Las negras tienen algunas debilidades también en el flanco de rey, por ejemplo la casilla G6. Las piezas blancas están mucho mejor coordinadas en general que las negras. Y lo único que falta en esta posición es la ruptura definitiva. Y esa ruptura tiene que realizarse necesariamente en la casilla F4, que es lo que ocurre ahora. Y además las negras tienen que tomar el peón de F4, porque si adoptasen una defensa pasiva del tipo torre
de E6 a E8, por ejemplo, las blancas sencillamente doblarían sus torres, llevarían la torre que está en A2 a F2 y a continuación el avance F5 llevaría a una ruptura decisiva. Por tanto, Karpov toma el F4, Kasparov toma con su caballo y Karpov contesta torre E5 confiando en una combinación sencilla que él cree que le da ventaja. Sin embargo, Kasparov ha visto más lejos. La combinación es caballo por G6, que aparentemente no conviene a las blancas. Sigue torre por F1, dama por F1. Y ahora la esperanza de Karpov es que después de torre por E4, D por E4 y rey por G6, las negras tienen dos piezas a cambio de la torre. Eso en condiciones normales sería muy bueno para Karpov. Pero en esta posición en concreto, Karpov está perdido, porque la debilidad de su rey, completamente expuesto al aire libre en el flanco de rey, es mucho más importante que ese desequilibrio material. Lo primero que hace Kasparov, evidentemente, es asegurarse el control de la nueva columna abierta, la columna F, colocando su torre en F2. Karpov se defiende como puede, con dama E8, y ahora Kasparov demuestra una vez más cómo en las posiciones con mucha actividad es quizá el mejor jugador de la historia. Cuando se trata de dar el mayor dinamismo posible a una posición ventajosa, Kasparov es único. Y en esta posición lo demuestra con la jugada E5, que persigue un doble objetivo. Si las negras capturan con la dama, entonces las blancas dispondrían de dos columnas abiertas en lugar de una, porque seguiría torre E2 atacando a la dama y entrando por las dos columnas. Por el contrario, Karpov opta por tomar con el peón, pero entonces la dama negra ya no podrá contraatacar por esa columna. Ahora las blancas pueden entrar, pueden penetrar por la columna F sin miedo a que las negras contraataquen tomando el peón que antes estaba en E4 con su dama. Por eso siguió torre de F6 jaque, rey G7, torre D6, y de esta manera tan elegante Kasparov obliga a su eterno rival a abandonar, porque para evitar la entrada mortífera de la dama blanca en la casilla F6, las negras tendrían que perder más material, por ejemplo el alfil de H6, y la ventaja de las blancas sería ya absolutamente decisiva. Una obra de arte más de las muchas que ha producido Kasparov.